Hola Kitties, hoy os voy a hacer el primer vídeo de la vuelta al cole. Sí, no me apetece nada, pero no sé por qué me apetece grabar los vídeos, ¿vale? Teorías mías. Y entonces pues os voy a enseñar algunos trucos o tips o hacks o como sea que lo queráis llamar sobre la vuelta al cole. Bueno, perdón por no haber grabado muchos vídeos en verano, no me da casi nada de tiempo para grabar y como visteis, por ejemplo, la semana pasada puse el vídeo de cuando era pequeña porque no me dio tiempo a grabar y se me ocurrió eso porque me hacía ilusión y no sé qué, para que vosotros lo vierais por si acaso no me seguíais desde hace tanto tiempo. Bueno, entonces os voy a enseñar 5 distintos trucos, ¿vale? Y el primero tiene que ver con organizar los apuntes. Yo normalmente lo que hago es usar subrayadores con los que subrayo las partes más importantes, ¿no? Para que me queden claras. Y entonces, pues, os voy a enseñar una forma de hacerlo mucho más bonito, de hacer vuestros apuntes con subrayadores que queden mucho mejor y más coloridos. Bueno, mucha gente lo que hace es con los distintos colores de subrayadores distintas cosas, por ejemplo con el amarillo las fechas, imagínate, con el rosa los nombres, esto es más como una historia, ¿vale? Con el naranja las cosas más importantes, yo qué sé, pero como yo no lo hago así, pues yo hago un poco así todas esas cosas pero de un solo color y voy variando según el día o según lo que coja primero del estuche, ¿vale? Entonces pues os voy a enseñar una manera de hacer eso, pero que os quede mucho más chulo porque va a ser mucho más bonito de la manera que os lo voy a enseñar. Así que voy a dejar de explicarme y os lo voy a enseñar. Bueno, pues para esta manualidad lo que vais a necesitar son subrayadores, ¿vale? Y también pues cualquier otro rotulador, pero yo en principio lo voy a hacer uno con subrayadores y otro ya con más colores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner la punta de nuestros subrayadores de más de un color para que entonces pues quede más bonito y más como original. Y entonces lo que tenemos que hacer es coger el color oscuro, más oscuro, y ponerlo en la punta del color más clarito. Yo lo voy a hacer con amarillo y rosa. Entonces tenemos que pintar. Y luego pues al pintar vamos a tener dos colores distintos. Bueno, ahora os lo enseñaré. Entonces, ya que he hecho el que es de los dos colores fluorescentes, ahora voy a hacer este que va a ser como con colores pues normales, ¿vale? Voy a hacerlo con Sharpies. Entonces lo que tenemos que hacer es en la punta y en los lados de, pues eso, de lo que es el subrayador, lo tenemos que pintar con el color que, pues eso, que queramos del que salga nuestro degradado super chuli. Vale, entonces vamos a ver pues eso cómo queda. Queda muy chulo porque parece que es como bicolor, ¿no? No sé, me gusta. Si apretáis mucho os va a quedar así que parece que como que se está gastando, pero si lo hacéis así va a salir con menos color, pero yo creo que queda un poco mejor. ¿Qué os ha parecido? Lo que pasa con esta idea es que tendríamos que repintar cada poco tiempo distinto color, pero a mí me flipa cómo queda así la técnica como bicolor. Y obviamente podríais poner más colores, pero con 2 más que de sobra, o con 3 o lo que sea, pero es que ya, por ejemplo, yo quería inventar arcoíris, pero ni cabe, ni madre mía, eso es muy difícil, pero queda súper bonito como habéis podido ver, así que pues eso. Por cierto, como veis estrenamos un nuevo fondo, es súper chulo, estamos súper contentos con el resultado y ya lo iremos decorando, pero esto es como para empezar, ¿vale? Porque a mí me encanta, me parece que queda súper bonito y bueno, pues espero que a vosotros también. El segundo hack y truco o lo que sea es lo más fácil del mundo, pero también lo más útil del mundo, porque ¿cuántas veces nos hemos olvidado la agenda en el colegio o que no sabemos lo que nos toca en la siguiente clase y lo queremos saber? Pues aquí está el resultado infalible para eso. ¿Y qué es? Pues con el móvil hacerle una foto a nuestro horario y así siempre vamos a tener aquí la foto y no vamos a tener que estar, oh madre mía, me he olvidado la agenda en el cole, ahora como sé el horario y lo que tengo mañana, ¿sabes? Entonces, para que no pase eso, hacéis la foto y lo tenéis en favoritos. Bueno, pues entonces ya que lo digo lo voy a hacer. Entonces
Y como veis que tengo la foto, perdón si no se ve bien, en plan enfocada y tal, pero tampoco hace falta que sepáis que era yo. Y pues entonces ahora lo llevaría a favoritos, que como sabéis en iPhone le dan al corazoncito, y ya está, y lo tendría siempre en el móvil, pues eso, para cualquier problema que tuviera con la agenda, pues que lo tuviera aquí en el móvil y pues eso, que supiera que tengo que estudiar, que tengo que hacer los deberes, etc. Bueno, el hack número 3 a mí me encanta porque es la típica tontería que dices, ¿qué? Pues sí, entonces la quería enseñar porque como que la uso, pero no todos los días, porque la uso, depende, si me acuerdo, pues la uso. Pero es la típica tontería, ¿vale? Y es, cada vez que tengas que estudiarte algo, ¿vale? Pues para que no sea tan aburrido y para que tengas ganas de acabar, bueno, eso siempre lo tenemos, pero que tengas ganas de acabar positivamente, pues lo que vamos a hacer es usar snacks o cualquier cosa que te guste y que te haga como querer acabar rápido, ¿vale? Y lo ponemos al final de cada lección, cada párrafo no hemos dicho, pues imagínate, después de cada título, lo que venga debajo, pues para el siguiente ponemos uno. Y así, cuando nos sepamos todo de memoria, nos podemos permitir el lujo de comerlos. Y pues eso, yo me pongo estos que están buenísimos, que son de tele. Y eso. El siguiente truco, ¿vale? Es un truco muy como una tontería, pero es que es súper duper útil. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que tenemos un lápiz en el estuche porque ya hemos perdido más? Y lo dejamos en la mesa de clase, ¿vale? Nos vamos al patio y cuando volvemos no está. Claro, porque nos lo han quitado, pero como tenías el lápiz igual que todo el mundo, no sabes cuál es el tuyo. Lo que podríamos hacer es poner una marca, no. También, pero quiero decir, lo más bonito, útil, más chulo, lo que queráis, es personalizar vuestras cosas. En vez de llevar una grapadora como esta, que podría ser de cualquier persona, ¿vale? Normalita, azul, normal. Esto suele pasar más con lápices porque son todos iguales, o con los bolis Bic o cosas así, ¿vale? Grapadoras como que suelen ser todas distintas, pero vamos. Entonces, una grapadora como esta, podemos llevar una grapadora como esta, que es personalizada y solo la vamos a tener nosotros. No me sé solo si llevéis el típico boli Bic con vuestro nombre porque eso no me vale, ¿vale? Tenéis que tener algunos como este que tiene como washi tapes dentro y si no lo habéis visto, lo tenéis que ver porque os lo dejo en la cajita de descripción. Luego también estos sacapuntas emoji que son súper monos, ¿vale? O también puede ser como personalizar un ticket de esto a esto. Así que sí, otro tip es decorar otras cosas para que nadie os la robe nunca, jamás, ¿vale? Bien. Si queréis ver distintas maneras de personalizar vuestras cosas, obviamente podéis ver la cantidad de vídeos que tenemos de vuelta al cole, ¿vale? Os dejaré en la cajita de información toda una lista de reproducción con vídeos de eso, de personalizar cosas, como subrayadores, como lápices, como lo que sea, ¿vale? Bueno, y ya el último life hack, que es técnico o truco o tip, ¿vale? Me estoy repitiendo muchísimo, pero no sé qué palabra decir, ¿vale? Pues es tener una agenda bonita. Yo llamo agenda al cuaderno donde pongo los deberes de todos los días. ¿Por qué? Pues porque mola mucho más tener una agenda así que una agenda súper sosa. Bueno, esta es la del año pasado, ¿vale? La he guardado para enseñarla. Decoro siempre muchísimo eso y también decoro, por ejemplo, lo que viene después de la portada, con mandalas o cosas así y siempre pongo, pues eso, las páginas súper bonitas. Os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Como con muchísimos colores y cosas así, por ejemplo, donde tengo apuntados los exámenes que tengo, que es lo más aburrido del mundo, los exámenes, ¿vale? Intento hacerlos un poco más divertidos, poniendo muchísimos colores. Por ejemplo, este, que tiene muchísimos colores y parece como un arco iris. Y luego, pues las páginas en las que pongo los deberes también, porque así ya de paso si en clase me aburro, pues me puedo poner a pintar y las hago así pues como llenas de colores, sin nada. Por ejemplo, en estas puse washi tape, pues eso, cuando en clase no sé lo que hacer, pues me pongo a colorear y cosas así. Y bueno, pues la verdad está bien porque así tienes algo distinto a lo de todo el mundo, lo tienes mucho más bonito, tienes muchas más ganas de apuntar. Y pues así, si en clase no sabes lo que hacer, pues te puedes poner a pintar, a decorarlo o lo que quieras. Y pues eso me parece una idea muy buena y así, pues eso. Bueno, pues eso es todo. Estos solo han sido 5 life hacks. Si queréis más, yo os digo más porque tengo muchos más que utilizo en el cole y tal. Así que si queréis otro vídeo como este, ponedmelo en los comentarios. Y también si queréis un vídeo como de técnicas de estudio y tal para sacar mejores notas, pues también, ¿vale? Vale, no me las sé todas, pero yo os contaría lo que yo utilizo para estudiar mejor y para sacar mejores notas y tal y cual.
Y por cierto, la semana que viene voy a hacer otro vídeo de la vuelta al cole, ya que muchos no habréis empezado el cole todavía. Creo que no va a caer el martes, creo que es el día 10. Y es una colaboración con muchos otros youtubers sobre la vuelta al cole. Y yo voy a decorar cuadernos para que tengáis unos cuadernos mucho más bonitos que los del resto, ¿vale? Y que sean únicos y especiales. Y también va a haber un sorteo gigante de muchísimo material escolar, ¿vale? Es un lote enorme. Y entonces pues eso, pues para que lo esperéis con ansia. Bueno, y así otra cosa más, que os quería hablar de un concurso que estamos haciendo de dibujo. Y os iba a contar ahora un poco las bases. Básicamente lo que tenéis que hacer es enviarnos un dibujo hecho a mano, no tiene por qué ser de nosotras, pero sería mejor, que sea algo que os recuerde a nuestros canales o que lo relacionéis con nuestros canales, ¿vale? De ideas to share. Y que son este y el de mi madre de ideas fáciles DIY, ¿vale? Y también el de ideas para fiestas. Así que bueno, pues eso, que hagáis un dibujo con esos y luego nos lo mandéis al apartado de correos que estará saliendo por la pantalla, ¿vale? La dirección, el número y ganáis y todas esas cosas. Y eso, pues ya iremos hablando del premio y de todo. Y bueno, pues tampoco os olvidéis de la colaboración de cuadernos. Este cuaderno no va a estar, pero va a haber alguno parecido. Y por ejemplo este lo hice yo el otro día, pero ya está un poco perjudicado, ¿vale? Porque aquí se le ha caído una gota y algunas lentejuelas se le han ido. Bueno, os voy a enseñar a hacer unos muy chulos. Y bueno, pues eso, estar pendientes el día 10, que subiré el vídeo con los otros muchísimos youtubers que también tenéis que ver sus vídeos, que van a ser súper chulos. Y también lo del sorteo enorme, ¿vale? Que ya os diré las bases del concurso y todo para que podáis participar en el mismo vídeo. Y no os olvidéis de poner en comentarios cuáles de los 5 trucos os ha gustado más y cuáles vais a empezar a usar o cuáles usabais ya. Pues eso es todo, espero que os haya gustado y si os ha gustado, dadle a me gusta. ¡Adiós!